Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Dice el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta es la confianza que podemos mostrar delante de nuestro misericordioso Dios. Él nos escucha y nos responde. Solo tenemos que esperar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Algunos de ustedes ya nos han enviado sus donativos y seguramente ya están leyendo el librito Los 10 Mandamientos. Estoy seguro que lo están disfrutando. Recuerde, estamos ofreciendo este librito por una donación de $15 para poder seguir con el ministerio en televisión. No es fácil hacer frente a los gastos y confiamos en su generosidad. Gracias por su apoyo. Bien, nuestro orador ya está listo con la meditación del día de hoy. Qué felicidad podernos comunicar nuevamente con ustedes en esta original mañana para poder compartir el estudio de las Sagradas Escrituras, ahora con el tema Encuentro de Jacob con Esaú. Y el versículo clave se encuentra en Génesis 33:14. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a Seir. Oremos, por favor. Qué tan bueno eres, nuestro gran Dios, al brindarnos un regalo más en esta semana. Permítenos recibirte a cada momento en nuestras vidas para que seas nuestra luz que alumbre nuestro sendero con muchas bendiciones. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había sido superada y quedaba atrás. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia, pero ahora todo había cambiado. Y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, podía ahora conmover el corazón de Esaú para que aceptara su humillación y arrepentimiento. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. En un sueño, éste vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que se sentiría al saber que su madre había muerto. Lo vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Por fin, los dos grupos se acercaron uno al otro, el jefe del desierto al frente de sus guerreros y Jacob con sus mujeres e hijos, acompañado de pastores y siervas, y seguido de una larga hilera de rebaños y manadas. Apoyado en su bordón, el patriarca avanzó al encuentro de la tropa de soldados. Estaba pálido e imposibilitado por la reciente lucha y caminaba lento y penosamente, deteniéndose a cada paso, pero su cara estaba iluminada de alegría y paz. Al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Hasta los corazones de los rudos soldados de Esaú fueron conmovidos cuando presenciaron esta escena. A pesar de que él les había relatado su sueño, no podían explicarse el cambio que se había efectuado en su jefe. Aunque vieron la flaqueza del patriarca, nunca pensaron que esa debilidad se había convertido en su fuerza. En la noche angustiada pasada a orillas del Jaboc, cuando la muerte parecía inminente, Jacob había comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundada que está
toda confianza en el poder del hombre. Vio que su única ayuda había de venir de aquel contra quien había pecado tan gravemente. Desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella promesa era su garantía de que Dios lo perdonaría y aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes de que aquella palabra faltara, y esto fue lo que lo sostuvo durante aquella horrible lucha. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto. No hay paz, y que se han puesto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30, del 5 al 7. En estos días, cuando Cristo acabe su obra mediadora en el lugar santísimo del santuario celestial, a favor de la humanidad, entonces comenzará ese tiempo de aflicción. Para ese momento, la suerte de cada ser humano habrá sido decidida, y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo deje su posición de intercesor ante su Padre Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Apocalipsis 22:11. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser liberado de la mano de Saúl, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado. Había incitado contra él a Esaú, y durante la larga noche de la lucha del patriarca procuró hacerle sentir su culpabilidad para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Cuando en su angustia Jacob se asió del ángel y le suplicó con lágrimas, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que triunfó. Esta será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar sus vidas verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas enseguida. Se aferrarán al poder de Dios. Como Jacob se aferró al ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Si Jacob no se hubiera arrepentido antes por su pecado al tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia,
serían abrumados. La desesperación anularía su fe y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentimiento de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que confesar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo y no los podrán recordar. Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Pero en su proceder con Jacob, el Señor demostró que de ningún modo puede sancionar ni tolerar el mal. Todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados y permiten que permanezcan en las memorias del cielo inconfesos y sin perdón, serán vencidos por Satanás. Cuanto más elevada sea su profesión y cuanto más honorable sea la posición que ocupen, tanto más grave será su conducta ante los ojos de Dios y tanto más seguro será el triunfo del gran adversario. Sin embargo, la historia de Jacob es una promesa de que Dios no desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento por la entrega de sí mismo y por su confianza y fe. Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que únicamente que el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que anhelaba. Así ocurrirá con los que vivamos en los últimos días. Cuando los peligros nos rodeen y la desesperación se apodere de nuestras almas, deberemos de depender únicamente de los méritos de la expiación. Nada podremos hacer por nosotros mismos. En toda nuestra desesperada indignidad debemos de confiar en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y resucitado también. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. La larga y negra lista de nuestros delitos está ante los ojos del infinito. El registro está completo. Ninguna de nuestras ofensas ha sido olvidada, pero el que oyó la súplica de sus siervos en lo pasado, oirá la oración de fe y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha prometido y cumplirá su palabra. Oremos, por favor. Gracias, nuestro Padre Celestial, por atender nuestros ruegos y súplicas. Ten misericordia de nosotros, seres mortales inútiles, y úngenos con tu poder divino. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías, y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos.
Así que ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo, y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.